Nicolás Litvinov, economista, fundador y presidente de Estudinero, empresa que brinda cursos de finanzas personales online, que pueden encontrarlo en www.estudinero.net. ¡Feliz año! Igualmente, Luciano, querido, ¿cómo andan ustedes por ahí? ¿Todo bien, vos? Bien, todo bien. Todo bien, acá ya a punto de irme de vacaciones, pero quería primero hacer con ustedes un balance de lo que fueron las bolsas y en general los movimientos económicos el año pasado y lo que puede pasar en este 2019 que acaba de comenzar. Bueno, ¿cómo lo ves? Bueno, primero sería entender un poco lo que pasó, que fue un año complicado para las inversiones bursátiles, porque fíjate que el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones cayeron alrededor del 6% en el año. Veníamos de una suba fuerte del 20% en el 2017 y ahora este retroceso importante que está marcando o que está dando señales de que las cosas no están muy bien, ¿no? O que algo está pasando, pero el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones fueron los que menos cayeron de los índices importantes a nivel global. Las bolsas europeas en Madrid 14% abajo, el IBEX. Después también cayó el DAX de Alemania más de 15% en el año, estamos hablando, ¿no? Y las bolsas asiáticas también con caídas similares. Entonces, ni hablar de la bolsa argentina, que en dólares, medida en dólares como tiene que ser, cayó algo así como el 40, ¿no? Entonces, todo eso nos marca que fue un año bursátil muy difícil. Ahora uno puede decir, pero ¿por qué las bolsas cayeron en esa magnitud, que no es una caída de crisis como la del 2008, 2001, ¿no? Que podían caer 20% o más? El Standard & Poor's 500, recordemos que cayó más de 50% en el 2008. Pero ¿por qué cayeron las bolsas si las economías en general tuvieron crecimiento? La economía americana tuvo trimestres el año pasado que creció una tasa del 5%, algo inaudito para una economía del tamaño de la economía americana, que no pasa muy seguido esa tasa de crecimiento. Europa, si bien tiene un ritmo de crecimiento mucho más lento, también fue positivo con el Brexit, pero tuvo crecimiento. Entonces, ¿por qué ese retroceso bursátil? Y tiene que ver con las expectativas, porque la bolsa siempre mira para adelante y las expectativas para este 2019 no son las mejores, más allá de que el año haya empezado con muy buenas subas tanto en Estados Unidos como en la Argentina, ¿no? Bien. Entonces, ¿por qué sucede esto? Bueno, en primer lugar, este rebote también tuvo que ver con que Powell, el presidente de la Fed, anunció que aparentemente en vez de subir 3 veces las tasas, las subiría una, ¿no? Y eso generó cierto optimismo. Las relaciones entre China y Estados Unidos parece que están un poco más encaminadas. De todas maneras, enero es un mes medio atípico para las bolsas, porque yo te diría, es más, cuando enero empieza muy fuerte al alza, después se suele dar vuelta muy rápido. Pasó esto ya en años anteriores. No quiero decir con esto, no quiero ponerme en una postura muy pesimista, simplemente marcar dos indicadores que nos están diciendo que puede haber una crisis en Estados Unidos hacia mediados o fines de este año, ¿no? Y uno es el famoso rally de Santa Claus, que a veces hablamos en el programa también en años anteriores, no se dio este año, ¿no? Hubo mucha volatilidad en la bolsa americana, pero en el periodo que va de 2 ruedas antes de Navidad hasta 2 ruedas después de Año Nuevo, el Standard & Poor's 500 cayó 0,7%, casi 1%. O sea que no hubo rally de Santa Claus ese año. Cuando no hay rally de Santa Claus, aumentan las chances de que ese año sea negativo para las bolsas. Eso estadísticamente se dio así. Pero ese es el menor. El más importante de todo tiene que ver con la curva de rendimientos, la yield curve, que mide los rendimientos que tienen los bonos del Tesoro americano a distinto plazo, y ahí se ve que en estos momentos hay una parte de la curva que está plana, o sea, eso quiere decir que a distintos plazos el rendimiento es igual, y eso es el tramo que va desde 1 año hasta 5 años, ¿no? 1, 3 y 5 años, mismos rendimientos
en el orden del 2,5, 2,6%. Y después, lo más importante para determinar si la curva se pone inversa o plana, tiene que ver con la diferencia de rendimiento que hay entre un bono a 3 meses y el bono a 10 años del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Los Treasury Bonds. En estos momentos, hoy el bono a 10 años subió en cuanto a su rendimiento, pero en estos momentos hay una diferencia de más o menos 40 basis points, o sea, 0,40%, supongamos aproximadamente, ¿no? Está en 2,3% el bono a 3 meses y está en 2,7% el bono a 10 años, ¿no? Entonces, eso lo que está marcando es que está muy cerca de ponerse toda la curva plana o inversa, y cuando eso sucede, generalmente es una señal muy fuerte de que los inversores están invirtiendo su dinero de manera tal de adelantarse a una crisis económica, a una recesión muy fuerte que podría darse en un plazo de 6 meses a un año y pico posterior a que ese evento suceda, no que la curva realmente se ponga flato inversa. Hay que ver si pasa o no. El riesgo es alto porque están muy cerca. Estuvo bajando la curva, la tasa de 10 años, estuvo subiendo la de 3 meses, la de corto plazo. Ya hay un tramo de la curva que, como dijimos, está plana. O sea que ese es el riesgo que nos estamos enfrentando. Y bueno, hablamos de todo esto porque la Argentina, al tener esta política de estar tan integrada al mundo, tiene que estar muy atenta a eso, ¿no? Bien. Hay dos cuestiones, digamos, que por lo menos estoy viendo en el arranque del año que pueden llegar a influir. Una tuvo mucho que ver el año pasado y fue la guerra comercial entre China y Estados Unidos. La otra, el efecto Brasil, ¿no? Que es un poco lo que empuja ahora a la Argentina o que hizo que arrancara distinto el año a como venía. ¿Cómo lo ves? Bueno, lo de Brasil y China sí, es verdad que es muy importante. Ahí depende mucho también de la particularidad del presidente americano, Donald Trump, y su comportamiento y sus ideas. Pero aparentemente cuando la bolsa cayó tan fuerte, recordemos que en diciembre fue, creo que el peor diciembre en muchísimo tiempo. En Navidad, en la rueda de Navidad, que el mercado tuvo su peor caída desde 1910, que no caía tanto un día de Navidad. Papeles muy importantes, acciones de empresas muy importantes como tecnológicas como Apple, Google, Facebook, cayeron más de 30% de sus máximos. Bueno, todo eso, por ejemplo, Apple cayó 9% hace un par de días, porque reportó que en el próximo trimestre las ganancias que va a tener, en vez de ser algo así como 48 mil millones de dólares, van a ser 45 mil millones de dólares, ¿no? Y esa diferencia la atribuye más que nada al desaceleramiento de la demanda de sus productos en China. Entonces, a raíz de todas estas cosas, parece que Trump entendió que el margen para negociar contra China, ponerse duro con las políticas de dumping y todo eso, está llegando ya a su fin. Ese margen no puede tirar mucho más de la cuerda porque el mercado ya, y no China, el mercado, las empresas americanas están sufriendo con el desaceleramiento chino. Entonces eso es lo que aparentemente ahora está haciendo que haya mandado Estados Unidos a un delegado a China importante a negociar, a buscar una salida, más lo que pasó acá en Buenos Aires con el G20 y todo eso. Parece que iría en vías de, por lo menos, encarrilarse el tema. Y lo de Brasil es una incógnita, porque Bolsonaro asumió hace muy pocos días, todavía no hay medidas muy importantes, así algunas contradicciones o algunas peleas internas en el gabinete, y entonces hay que esperar un poco y ver para dónde enfilan, ¿no? Cuáles son las primeras medidas, y ahí vamos a tener una idea más cercana. Por lo pronto se vio sí un acercamiento muy fuerte a Estados Unidos, ¿no? Diciendo que habilitan a Estados Unidos a colocar bases en el país, y todo eso son muestras de que Bolsonaro fue invitado a la Casa Blanca también próximamente para reunirse con Donald Trump. O
sea, todo eso y lo que ya sabemos de Bolsonaro, por lo que viene declarando y todo eso, te da alguna pauta de lo que puede pasar, pero recordemos que lo que se dice en campaña y lo que se hace después, como tristemente lo sabemos los argentinos, pueden ser cosas muy distintas, así que hay que esperar a ver cuáles son las primeras medidas importantes. Bien. La última que te pregunto tiene que ver con Amazon. Pasó a ser la empresa más cara del mundo. 800.000 millones de dólares vale. Sí, pero no. Amazon llegó a valer $1 trillón en su momento. Fue la primera empresa en llegar a ese importe. Y después, justamente, habría que ver, no sé si por ahí la suba estos días, eso que vuelva a recuperar terreno, pero la noticia era que Microsoft la había desplazado a Amazon. Bueno, ahora, hoy la noticia es que le ganó a Apple y le ganó a Microsoft. Claro, bueno, entonces puede ser que en estos días, porque estos días, como dijimos, estuvieron rebotando varios papeles tecnológicos, sí, haya vuelto a pasarla, aunque sea por un poco, ¿no? Pero sí, Amazon y Apple son las dos que se estaban disputando ese trono. Mira, de las 10 empresas más caras del mundo, más valiosas del mundo en términos de valor de mercado, se computa esto, ¿no? Que es multiplicar la cantidad de acciones emitidas por el precio por el valor, de cada acción, ese es el market cap, el valor de mercado. De las 10 empresas más importantes del mundo, 8 son tecnológicas. Y creo que son 5 o 6 que son americanas. Sí. Eso cambió mucho. Hace 10 años había solamente 2 tecnológicas en el top 10 y había muchas más empresas chinas, rusas, etcétera. O sea que eso te habla de la importancia de la tecnología en nuestras vidas y cómo está también cambiando esto, ¿no? Bueno, el hecho de que de alguna manera también sean, digamos, muchas empresas de estas, de las más grandes norteamericanas, sobre todo en el rubro tecnológico, está también generando algún ruido, porque ya creo que ayer ya empezaron a salir noticias de que de alguna u otra forma estarían planeando salirse de Wall Street y crear una suerte de bolsa aparte, ¿no? Y bueno, eso supongo que es un tema del que hablaremos más adelante cuando estés regresando de tus vacaciones, pero creo que también es algo que puede hacer ruido, ¿no? A nivel internacional. Sí, hay que ver eso hasta qué punto puede darse, ¿no? Yo creo que las empresas tecnológicas son muy innovadoras en términos de tecnología y todo eso, pero a la hora de las finanzas y de fondearse y todo eso son bastante tradicionales. Se vio eso con el Bitcoin, el rechazo que tuvieron que salir a marcar contra el Bitcoin porque después es una amenaza para el sistema financiero tradicional. O sea, a mí me parece que eso puede ser un rumor, no le veo mucho asidero, por lo menos por ahora. Sí es importante el tema de que a nivel global, en Europa, por ejemplo, y en muchos otros países, se está discutiendo la regulación que tienen que tener empresas como Facebook, como Twitter, ¿no? Que venden un intangible a nivel global y que son grabadas de manera muy laxa y generan miles de millones de dólares de ganancias, y los estados quieren tener más participación en eso, ¿no? Yo creo que la caída de las tecnológicas también tuvo que ver en parte con eso hacia fin del año pasado. Bien. Bueno, Nico, querido, felicidades, pasarla lindo, felices vacaciones y bueno, cuando vuelvas estamos otra vez en contacto.